serie de estudios. Así dice el Señor. Nuestro tema de hoy es tan importante y fundamental en la fe y en la experiencia cristiana como lo es el estudio de las Escrituras. El espíritu de profecía o el testimonio de Jesús es un aspecto importante, una base fundamental y sólida en la cual se basa la experiencia del pueblo de Dios. Por algo nos denominamos como el pueblo de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En consecuencia, como pueblo creemos que Cristo ha hablado a su iglesia por medio de los profetas en el Antiguo y Nuevo Testamento. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 10 y 11, nos dice, haciendo referencia a los profetas del Antiguo Testamento, él dice que ellos indagaban, ellos estudiaban, profundizaban cuidadosamente, con mucha diligencia, para poder entender la esencia de las visiones que Dios les mostraba a ellos. El personaje central que era visto en sus visiones, que de hecho hace referencia al apóstol, todo siempre se encaminaba hacia el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Y los profetas no eran de aquellos hombres que recibieron una visión y la escribían fríamente y ya, y así quedó. No, había muchos aspectos que requería investigación de parte de ellos. Había muchos asuntos que necesitaban ellos añadirle ayuno, oración y estudio cuidadoso de las escrituras, de otros profetas que ya habían existido, u otros profetas que estaban en vida y eran contemporáneos de ellos. Así que ellos eran grandes investigadores, eran estudiosos de la historia, de la profecía, de los rollos de las escrituras. Y cuando el Señor les mostraba una visión o les daba un sueño, ellos tenían que darse a la tarea de investigar para poder, hasta donde fuera posible, entender el significado de lo que Dios les iba mostrando. Eso lo vemos en la experiencia de Daniel, cuando se le muestra la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Había un aspecto importante, una parte de la profecía que el profeta no entendía, y él tuvo que entrar en ayuno, en oración, investigación cuidadosa para poder comprender lo que ello significaba. Y Dios en su providencia que ve a cada uno de sus siervos, no solo los profetas, sino a cualquier hijo e hija de Dios que necesita sabiduría, porque la promesa está ahí en Santiago 1, 5 y 6. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor y Él la dará, no mezquinamente, sino de manera abundante, amplia, como una provisión que ya está hecha, y se nos dará para que entendamos los caminos del Señor y cuáles son sus sabios designios. En el libro de Apocalipsis capítulo 19 y el verso 10, el vidente de Patmos nos narra una de sus breves experiencias personales. Él dice, en vista de todo lo que se me estaba mostrando, quedé tan impactado, tan maravillado, tan sorprendido, que yo me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas con la intención de adorarlo. Pero el ángel me dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y con los profetas que también han dado testimonio de la verdad. Consiervo tuyo, compañero, ¿no? En Hebreos, el capítulo 1, versos 1 y 2, también leemos en la palabra del Señor lo que Pablo escribió. Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres a través de los profetas, de muchas maneras, y lo habló a través de los profetas, en este tiempo, en estos días, nos ha hablado directamente a través de su Hijo Jesucristo. Y el mismo apóstol Pablo en Colosenses 1, 15 al 20 dice que por él, por Cristo, fueron hechas todas las cosas, y el universo y la creación de nuestro planeta vino a la existencia por el poder y la palabra del Señor Jesús. Ellos se corrobora con San Juan el capítulo 1. En Segunda de Crónicas 20:20 se nos dice que el profeta, se nos dice aquí
20:20, y al día siguiente se levantaron temprano y salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, que era el siervo de Dios, puesto en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces aquí este rey era un siervo de Dios. Era un hombre fiel, temeroso de Dios, y cuando escuchó que muchos pueblos venían para hacerle la guerra, él buscó al Señor en oración, buscó ayuda entre sus compañeros, entre los de gabinete de gobierno, y todos buscaron la ayuda divina, y luego él alentó al pueblo diciendo: confiemos en el Señor, crean en Dios y serán seguros. Creamos en Dios y seremos seguros. Creamos en sus profetas y seremos prosperados. Así que la seguridad y la prosperidad como individuos, como familias y como pueblo escogido del Señor se centra ahí. Depende de esto, de nuestra creencia en Dios de manera firme y clara, y nuestra creencia en los profetas. El que cree en Dios debe también creer en los profetas. Todos aquellos que deseen guardar los mandamientos de Dios sin amonestaciones y explicaciones de los profetas andarán en oscuridad y se desviarán ciertamente del camino de Dios. La iglesia verdadera debe tener todos los dones espirituales, entre los cuales también se encuentra el don de profecía con sueños y visiones. En Números 12:6 leemos: cuando tuviereis profeta de Jehová, yo le apareceré en visiones, y en sueños hablaré con él. Y el patriarca Job, en el capítulo 33, versos 14 al 16, también nos habla y nos dice, resumiendo, en una o en dos maneras habla Dios, lo que indica que Dios no tiene un solo método, ni un solo recurso, ni hay una sola manera en la que Él se pueda comunicar con su pueblo. En una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre a menudo no entiende. Dios se manifiesta a través de los sueños. Dios se manifiesta a través de las visiones. También se manifiesta, según lo sabemos, por medio de las Sagradas Escrituras, por el testimonio personal y por el libro de la naturaleza. El don de profecía es el ojo del cuerpo, que es la iglesia. Dice la pluma inspirada que la iglesia tiene ojos. Tiene ojos, y estos ojos tienen que ser ungidos con el colirio celestial, que es el Espíritu Santo. Allí en Efesios capítulo 4, del 11 en adelante, leemos que cuando el Señor estaba dotando a su iglesia, equipándola para poder llevar a cabo la obra del Evangelio, realizar su ministerio y cumplir esa misión que se le encargó en Mateo 28, 18 al 20, se le dio, entre otros dones, el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo era una promesa que el Señor hizo a los discípulos y que fue recibida, según Hechos capítulo 2, cuando estaban reunidos en el aposento alto. Y el Espíritu Santo vemos cómo complementó el trabajo y la preparación de la iglesia para que el Evangelio se expandiera de una forma exponencial, para que el Evangelio comenzara a tener fuerza dentro de Jerusalén y rápido también pudiera cruzar las fronteras de Israel para llevar el mensaje de la salvación en Cristo a muchos pueblos que hasta entonces lo desconocían. De modo que la iglesia, al ser dotada, el Señor le dio el don más precioso, el don del Espíritu Santo y por ende el don de la profecía. Sin este don, la iglesia estaría andando a tientas, palpando. Cuando una iglesia pierde este don o lo desprecia, ella misma cae y anda en la oscuridad. Proverbios 29:18 nos dice allí el sabio Salomón: sin profecía el pueblo será disipado. Hay otra versión que dice que el pueblo se desenfrena, es decir, pierde su rumbo. Esto no es una simple leyenda, esto es crucial para el pueblo de Dios. No podemos darnos el lujo de perder el rumbo que el Señor nos ha llamado a seguir.
Debemos conservar con nosotros la Biblia, la palabra de Dios como la luz mayor, y el espíritu de profecía como la luz menor, que nos ayuda a la comprensión de la palabra de Dios. Profecía habrá siempre en la iglesia de Dios hasta la segunda venida del Señor. Allí en 1 Corintios 13, del 8 al 13, leemos que hay muchos dones, hay muchas cosas buenas, pero el apóstol dice que el amor es el valor el principal de los valores de la iglesia del Señor, y la profecía también. Desde el año 1844, cuando la última iglesia fue despertada para la obediencia en Cristo, ella misma fue también bendecida con la manifestación de la voluntad de Dios por medio de la hermana Elena G. de White. Obviamente, cuando ella empezó no era casada, ella se casa después, en agosto de 1846, y ella tiene su primera visión en 1844, lo veremos luego. Pero desde que el Señor la llamó a ella, el Señor tenía un propósito para con su iglesia. En el Antiguo Testamento leemos que el Señor llamó a su pueblo de la esclavitud a través de un profeta, y a través de un profeta lo condujo a través del desierto. Primero Moisés, luego Josué, que fue el que introdujo a Israel como nación en la tierra de promisión, y por medio de un profeta fue guardado el pueblo del Señor. Así que el Señor nunca ha dejado a su pueblo a la deriva. Siempre le ha tenido un guía invisible, que es el Señor Jesús, y un guía visible, que es el profeta o los siervos de Dios en este caso. Aunque Dios se sirvió en ese tiempo solamente de una hermana joven, físicamente débil, de entre su pueblo, no obstante, muchas veces ha sido este el caso en el plan de redención, que mujeres fieles fueran escogidas para este oficio sagrado. Tenemos varios ejemplos de esto, de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en Éxodo 15:20 se nos habla acerca de María, hermana de Moisés, y dice que era profetisa y líder en el pueblo del Señor. Luego, Jueces 4:4 se nos habla acerca de Débora, profetisa, a quien también venían los hombres, los israelitas, a consultar a ella. Luego se nos habla acerca de Hulda, también la profetisa, en Segunda de Reyes 22. En Lucas 2:36 se nos habla acerca de Ana, la profetisa, que también se gozó juntamente con Simeón cuando el niño Jesús había sido ya presentado por el sacerdote en el templo, y ellos expresaron por inspiración divina que este realmente era el Mesías, y expresaron su alegría al Señor, su gozo y gratitud por poder verlo literalmente con sus propios ojos. Ellos vieron al Mesías recién nacido, y el Espíritu Santo les mostró quién era ese pequeño bebé que estaba allí, que no era un bebé más. En Hechos capítulo 21, verso 9, se nos habla acerca de las 4 hijas de Felipe, 4 jóvenes que profetizaban, es decir, eran profetisas. Esto para descartar la teoría de que solamente la profecía fue dada a los varones. No es cierto. El Señor llamó a hombres, pero también llamó a mujeres que han sido fieles y que han permitido ser guiadas por Él, y les ha dado el Espíritu Santo y les ha otorgado el don de profecía. Las revelaciones de los profetas fueron siempre guardadas cuidadosamente por el consejo y auxilio de Dios y presentadas a su pueblo. El Señor ha dado 2 órdenes muy específicas. En Habacuc 2:2, el Señor le mandó al profeta, uno de los profetas menores, que escribiera la visión en tablas, que la escribiera con tal claridad y precisión, quisiera esa grabadura en tablas para que las personas, aunque fueran corriendo, pudieran leerla con facilidad. Y en Jeremías 32, el Señor le ordena a su siervo, al profeta Jeremías, que escriba la visión, lo que Dios le mostraba, su mensaje, en un libro. Este propósito del Antiguo Testamento no ha fallado. Es siempre el mismo. Y Dios, cuando llamó a la sierva del Señor, le hizo el mismo encargo. Escribe, comunica, comparte, enseña lo que se te muestra, da a conocer lo que se te da a conocer
Refiriéndose a esto, la hermana White escribe: los tomos del espíritu de profecía y también los testimonios, se refiere a los testimonios para la iglesia, deben ser introducidos en toda familia observadora del sábado, y los hermanos deben conocer su valor y ser instados a leerlos. Deben conocer el precio y la importancia que tienen estos libros y la necesidad que hay de leerlos. No fue el plan más sabio colocar estos libros a precios bajos y que haya un solo juego en una iglesia. Debieran estar en la biblioteca de cada familia y ser leídos a menudo. Guárdense donde puedan ser leídos por muchos. Los testimonios, hermanos, el pueblo del Señor, el ministerio de la Iglesia de Dios, lejos de desalentar a los hermanos para que lean los testimonios, al contrario, tenemos que motivarlos. Nosotros mismos debemos estarlos estudiando todos los días con la Biblia y el espíritu de profecía, según Isaías 8:20, y que nunca brote de los labios de un líder del pueblo de Dios la expresión de que no es necesario leer los testimonios. Cuidado con eso, porque eso ha llevado al pueblo adventista a estar hoy lejos de Dios, a estar muy desinformado y a estar prácticamente fuera de la órbita correcta, porque ha despreciado el espíritu de profecía y se ha quedado solamente con la Biblia, y finalmente eso conlleva a una ceguedad terrible. Creemos que estos testimonios del Espíritu no están encima de la Biblia o que forman un apéndice de ella, sino que son consejos de Dios que nos introducen en las verdades de la palabra divina. Dios no nos dará testimonios adicionales, nos dará testimonios adicionales solamente cuando la luz que nos ha sido dada nos haya preparado y santificado para poder soportar nuevas revelaciones. Es decir, el Señor nos dará nueva luz cuando nosotros hayamos apreciado la luz que tenemos, mucha o poca, y cuando la estemos poniendo en práctica, Dios se gozará en darnos un mayor caudal de luz. Ahora, quiero hacer un poquito de historia previa a Elena G. de White, porque antes que Elena G. de White fuera llamada, el Señor llamó a dos hombres. El primero fue Guillermo Foy. Guillermo Foy fue un pastor afroestadounidense o afroamericano de la Iglesia Bautista de Libre Voluntad. Así se llamaba, Iglesia Bautista de la Libre Voluntad. Él nació en el año 1818 y falleció en 1893. En 1842, estando él a punto de ordenarse como ministro, tuvo dos visiones. Comenzó entonces a relatarlas por el área de Nueva Inglaterra, tomando contacto con los grupos seguidores de Guillermo Miller. Finalmente, al rechazar Foy el llamado divino para el ministerio profético de los últimos días, Elena de White fue elegida para desempeñarlo. Y en un culto en el que ambos estuvieron presentes, Foy confirmó lo que la hermana White narraba, asegurando que él había tenido la misma visión del cielo, según el historiador adventista J.N. Lobrow en su libro The Great Second Advent Movement, el gran movimiento adventista. Fue llamado siendo bautista de la iglesia de Boston, con una visión recibida en enero de 1842. Guillermo Foy, en esa visión, vio a los redimidos conducidos desde la tierra hasta el cielo. Su reacción inicial fue el de silencio, lo cual produjo duda y preocupación represiva. En el mes de febrero tuvo una visión similar, con la orden imperativa de comunicarla. Después de 3 días de lucha interna, la presentó a una congregación en Boston. También después, cerca del chasco, recibió otra visión en la cual vio cosas nuevas. Por ejemplo, miró 3 plataformas donde se mostraban las 3 fases de la obra de los 3 ángeles. Habría iniciado su obra pública de anunciar el mensaje, pero su firme convicción de la segunda venida de Cristo lo indujo a rechazar esta visión, y de esta manera cesó su obra pública, es decir, dejó de predicar y comunicar el mensaje de Dios. Meses más tarde, él escuchó a Elena Harmon relatar su primera visión. Se levantó y con voz alta exclamó:
que era la misma visión que él había recibido. Afirmó también que ella era la sierva del Señor. Ese fue el primer hombre que fue llamado y que él quedó a medio camino. Él prácticamente desistió de seguir comunicando los mensajes que Dios le enviaba al pueblo del Señor. El segundo hombre fue Hazen Foss, un hombre inteligente, un inteligente joven adventista de Portland, Maine. Recibió visiones poco antes del chasco, en 1844, y las tres plataformas le fueron presentadas. En enero del 45, un año después, la hermana Elena fue invitada por María Foss, hermana mayor de la hermana Elena, a una reunión de Portland, Maine, para contar su primera visión. Fue allí que conoció al cuñado de María, Hazen Foss. Se lo describe como un hombre de apariencia elegante, vestimenta agradable y muy educado. Un hombre preparado, ¿no? Hazen le contó su historia a Elena. En algún momento anterior a la primera visión de Elena, Dios le había dado a él la misma visión. Se le indicó que contara a otros lo que Dios le había mostrado. Pero Hazen todavía estaba dolido, es decir, afectado por el chasco del 22 de octubre de 1844. Sabía que muchos se burlarían de cualquiera que aclarara o declarara que había recibido una visión de Dios, de modo que terminó rehusando relatar o compartir la visión. A pesar de la seria advertencia, Hazen aún sentía que no soportaría la burla que seguramente recibiría si intentaba presentar la visión de Dios. Rechazó, por tanto, la responsabilidad. Le sobrevino una extraña sensación y oyó una voz que decía: «Has contristado al Espíritu del Señor». Asustado y horrorizado por lo que había hecho, le dijo al Señor que relataría la visión. Inmediatamente convocó a una reunión de los creyentes adventistas y les habló de la terrible experiencia. Luego de explicarles lo que le había acontecido, trató de recordar lo que Dios le había mostrado, pero se le había ido. No podía recordar ni una sola palabra. Se informa que todo lo que dijo fue: «Se me ha ido, se me ha ido, no puedo decir nada. El Espíritu del Señor me ha abandonado», concluyó. Los que estuvieron allí cuentan que fue la escena más terrible de la que alguna vez fueran testigos. Según lo que relató Hazen a Elena esa mañana en Portland, él había estado parado la noche anterior afuera de la puerta de la casa de McGill Hill, donde ella dio su testimonio. Escuchó cada palabra que ella dijo y se dio cuenta de que las cosas maravillosas que Dios le había mostrado a ella se le habían mostrado a él en primer lugar. De ahora en adelante, le dijo tristemente Foss, «seré un hombre muerto para las cosas espirituales. Las visiones tomadas de mí han sido entregadas a ti. Soy un hombre perdido». «Un hombre perdido», exclamó. «Tú eres escogida por Dios. Oh Elena, sé fiel en hacer tu obra. Tú recibirás la corona que yo podría haber tenido». Qué doloroso, qué triste esta experiencia de Hazen Foss, llegar a la convicción de que había rechazado el don de profecía, que se había negado a comunicar el mensaje de parte del Señor y que Dios le había quitado su espíritu y se lo había dado a Elena G. de White, a Elena Harmon, perdón, que era una jovencita en aquel entonces. Y cuando él escucha ese relato, él revive, él dice: «Es exactamente lo que Dios me había mostrado, muchas cosas que había olvidado». La hermana Elena se las relató, se las recordó cuando ella hizo su relato y compartió su primera visión. Ahora bien, ¿en qué circunstancias el Señor llama a Elena Harmon? Fue un llamamiento providencial, no fue nada programado ni diseñado por el hombre. Fue algo directamente que surgió en la mente de Dios, en sus planes y sabios propósitos. Antes de seguir adelante, quiero llamar vuestra atención para que demos un vistazo a la manera como se vestían, se ataviaban las hermanas adventistas en 1844.
a finales de 1844. Aquí están 5 hermanas celebrando el culto familiar. No están ni siquiera en el templo. Nótese esto, no están en el templo, están en una casa de familia haciendo el culto familiar y están en el momento de la oración. Miren la dedicación, la consagración y la forma de atavío delicado y pulcro que ellas usaban. Para que tengamos una idea y nos comparemos un poquito con el atavío de las hermanitas del día de hoy. Bien, ella dice, me convertí a la edad de 11 años y cuando tuve 12 fui bautizada y me uní con la iglesia metodista. A la edad de 13 años oí a Guillermo Miller pronunciar su segunda serie de conferencias en Portland, Maine. Sentía entonces que no había santidad en mí y que yo no estaba lista para ver al Señor Jesús. Así que cuando se invitó a los miembros de la iglesia y a los pecadores a que pasasen al frente para que se orase por ellos, acepté la primera oportunidad, porque sabía que era necesario que se hiciese una gran obra en mi favor, a fin de que quedase preparada para el cielo. Mi alma tenía sed de la salvación plena y gratuita, pero no sabía cómo obtenerla. Una jovencita que había aceptado la verdad desde los 11 años y había venido buscando del Señor, y en ella se cumplió Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ella llega finalmente a unirse con el movimiento milerita, sale de la iglesia metodista, se une con el movimiento milerita y después se solidifica como una líder y pionera del movimiento adventista, que después se torna iglesia adventista del séptimo día para 1863. Bien, acerca de la primera visión, ella narra lo siguiente: desde aquel momento hasta diciembre, ya parte del momento del chasco, desde el momento del chasco, que fue el 22 de octubre de 1844, desde aquel momento hasta diciembre de 1844, mis gozos, pruebas y chascos fueron similares a los de mis apreciados amigos adventistas que me rodeaban. En aquel tiempo visité a una de nuestras hermanas adventistas y por la mañana nos arrodillamos para el culto de familia. Reitero, no era ni siquiera en el templo, ni siquiera podemos decir que era un sábado, estaban en una casa de familia. Y dice, no había excitación y solo nosotras, 5 mujeres, estábamos allí. Mientras yo oraba, el poder de Dios descendió sobre mí como nunca lo había sentido. Quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Me parecía estar elevándome cada vez más lejos de la tierra y se me presentó algo de la peregrinación del pueblo adventista hacia la santa ciudad, según lo narraré a continuación. Así es como ella describe esos 3 meses, desde octubre hasta diciembre de 1844, cuando recibe la primera de sus visiones. Ahora bien, una de las características de un profeta es que sus profecías se cumplan. Si usted conoce a algún profeta o algún profeta le habla y le enseña cosas, pero sus profecías no han tenido cumplimiento, podemos saber que es un profeta falso. Dice el patriarca Job, sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Ahora bien, ¿existen pruebas contundentes de que Elena G. de White fuera una mujer inspirada por Dios? La respuesta es sí. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Hermanos, la veracidad del don profético ha sido cuestionado desde sus mismos comienzos. A través de la historia siempre hubo rechazo y cuestionamiento, duda e incredulidad. Duda e incredulidad. Ningún profeta recibió honra en su propia tierra, en su tiempo, ni entre su pueblo. Siempre hubo rechazo.
el cumplimiento de sus predicciones. Si el profeta hablare, leemos en Deuteronomio 18:22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, cuando un profeta hablaba, el Señor le da la clave a su pueblo. Si no se cumple la profecía, es palabra que el Señor no ha hablado. Y en Jeremías 28:9 corrobora la idea cuando dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Si se cumplían las predicciones, los anuncios previos, porque un profeta es aquel que anuncia lo que va a suceder antes que suceda. Esos profetas modernos que pululan por ahí diciendo que lo que ya sucedió, que lo que recientemente ocurrió, Dios se lo había mostrado ya a ellos, asimismo se los había narrado. Esos son profetas falsos. El profeta verdadero es aquel que tiene la capacidad, la sabiduría del cielo de decir, el Señor me mostró que va a ocurrir esto, y lo anuncia, lo comparte y lo escribe antes que suceda. Esa es una característica de un profeta verdadero. Esta fue la primera visión entonces que Lena Harmon recibe en diciembre de 1844. Durante 70 años de ministerio activo, Elena G. de White tuvo unas 2.000 visiones, escribió más o menos 100.000 páginas, esto es más de 40 libros, dependiendo del volumen. Ha habido muchas publicaciones donde los libros son más grandes, más pequeños, todo es relativo, pero 100.000 páginas en promedio fue lo que ella escribió, y todo esto se ha traducido a todas las lenguas del mundo, porque si no viniera de Dios, no se hubiera cumplido esa predicción. Mis palabras y tus mensajes llegarán al mundo entero. Cuando ella, por ejemplo, en 1849, le habla al pastor White y le dice, Dios me mostró una visión acerca del sellamiento y me hizo ver la necesidad de comenzar una pequeña publicación. Así que quiero que comiences enseguida una publicación, no importa que sea pequeña al comienzo, tal vez un pequeño folleto, una pequeña revista, un formato pequeño, pero a medida que la gente lo lea, va a enviar recursos, te enviará ayuda económica para que este mensaje se siga publicando, se siga escribiendo, y así la luz. Hoy, la luz, lo que hoy es una pequeña luz, un pequeño comienzo ahora, llegará a inundar el mundo entero, y así se ha cumplido. Comenzó la experiencia del colportaje en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pasó el colportaje al movimiento de Reforma, y hoy vamos a decir que un momento de transición entre el colportaje, en cierto modo, y la tecnología. Es como si el colportaje le entregara en sus manos a la tecnología y le dice, continúe usted esta obra, esta misión, esta tarea de comunicar este mensaje, de llevar esta verdad salvadora al resto del mundo que lo necesita. Porque hoy, como nunca antes, no es tanto la imprenta como en los días de la hermana White, en los tiempos de Martín Lutero, no es tanto la imprenta, no es tanto ni siquiera ya la radio, no es tanto el periódico, es la tecnología. Lo que estamos utilizando en este momento es tecnología pura, donde usted puede escuchar los mensajes en diferido o en directo si lo desea y lo prefiere. Y de esa manera el mensaje llega donde quiera llegar, a donde debe llegar. Y el Señor dijo, este mensaje llegará a cundir el mundo entero. La sierva del Señor dice acerca de los testimonios, para que no tengamos duda alguna, o Dios está enseñando a su iglesia, reprobando sus errores y fortaleciendo su fe, o no lo está haciendo. ¿Esta obra es de Dios o no lo es? Dios no hace nada en sociedad con Satanás. ¿Mi obra lleva la estampa de Dios o la estampa del enemigo? No hay obra medias en este asunto. ¿Los testimonios son del Espíritu de Dios o son del diablo? Y nosotros, como pueblo escogido del Señor, como iglesia remanente,
Creemos firmemente que los testimonios son del Espíritu de Dios. No tienen nada que ver con el poder del mal ni las agencias del engaño. Sobre el ministerio profético de Ellen G. White hay muchas cosas que podríamos mencionar. Vamos a mencionar algunas. ¿Cuántas profecías de Ellen G. White se han cumplido hasta hoy? Les advierto que este es otro estudio, es como otra serie, otra cadena de la serie, pero vamos a comenzar por lo menos. Ella dice: permitidme que profetice acerca de vosotros, y está hablando de la iglesia adventista en su tiempo, a menos que humilléis rápidamente vuestros corazones delante de Dios y confeséis vuestros pecados, que son muchos. Cuando sea demasiado tarde, veréis que habéis estado luchando contra Dios. La forma en que dais vuelta completamente las cosas es conocida por el Señor. Continuad por un poco más de tiempo como habéis andado, rechazando la luz del cielo, y estaréis perdidos. Ella hace una advertencia clara para la iglesia adventista en 1879. Ella le dice: si ustedes siguen en la dirección que van, en el rumbo que están siguiendo, rechazando día tras día la luz del cielo, ciertamente terminarán perdidos, sin anestesia, sin mucho rodeo, sin comentarios. Estaréis perdidos si continuáis en la dirección que vais, rechazando el mensaje de parte del cielo, la luz de Dios, en 1879. La visión de la guerra civil en los Estados Unidos, que estalló en 1861, en abril, pero que fue anunciada un año antes. Ella dice: vi en la tierra una angustia mayor de la que hemos presenciado hasta aquí. Oí gemidos y clamores de angustia y vi grandes compañías empeñadas en batalla. Ella vio el país en guerra. Habla de la guerra de secesión de los Estados Unidos de América. Oí el tronar del cañón, el fragor de las armas, la lucha cuerpo a cuerpo y los gemidos y oraciones de los moribundos. El suelo estaba cubierto de heridos y muertos. Vi familias desconsoladas y desesperadas que sufrían privaciones en muchas moradas. Ahora mismo, muchas familias sufren privaciones, pero esto aumentará, dijo ella. Los rostros de muchos parecían demacrados, pálidos y afectados por el hambre. Entonces, qué interesante esta advertencia que ella hace un año antes, desde 1860, prácticamente ella ya lo estaba explicando en Joyas 1, página 88. Ella vio el país de Estados Unidos sumido en guerra. Y aquí está. Ella dijo: solo Dios puede ser nuestro escudo y fortaleza en este tiempo de calamidades nacionales. Ella no dice que es una guerra mundial, ella dice que es una guerra nacional. Hay calamidades nacionales en los Estados Unidos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se organizó durante esta guerra. La profetisa define la posición que debía tomar la Iglesia Adventista, y está en Estudio de los Testimonios 436, 437. Ella dice: me fue mostrado que el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, no puede ocuparse en esta guerra porque se opone a cada principio de su fe. En el ejército no pueden obedecer la ley, la verdad y al mismo tiempo los mandatos de sus oficiales. Habría una continua violación de la conciencia. Ellen G. White se refiere aquí a la guerra civil que tuvo su lugar en los Estados Unidos de América y que comenzó el 12 de abril de 1861 y se extiende hasta el 9 de abril de 1865. 4 años de conflicto interno entre los estados del norte y los del sur por el tema de los esclavos. Esta guerra ocurrió durante el gobierno de Abraham Lincoln. Y aquí está: murieron alrededor de 750,000 personas en los Estados Unidos. Bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos ver la importancia de la Biblia y también del espíritu de profecía. Amén.
serie de estudios. Así dice el Señor.